Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Con el favor de nuestro creador, continuamos con nuestro curso Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. A ver, hasta el momento, ¿cuánto vemos aquí? Ya. Hoy corresponde la clase número 4. Vamos a compartir el secreto número 3. Ya vamos a ir proyectando también la diapositiva. Bien, hay un asunto bien interesante que nosotros tenemos que siempre considerar. Muchas veces se nos dijo, por lo menos a las personas que vienen del rubro del cristianismo, de ese lado, y también una palabra que está en la propia Tanaj, lo que se conoce como la Biblia hebrea o en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Hay un pasaje que dice, donde el creador le dice a Jeremías: clama a mí, yo te responderé, te haré saber cosas grandes, dice, y ocultas que tú no conoces. Y yo sé que por mucho tiempo hay personas que han tomado este texto e incluso se lo han solicitado a Dios, le han pedido, muéstrame aquellas cosas grandes y ocultas. Y muchas personas se emocionan cuando lo leen. Y yo tal vez en su momento igual me emocioné, y tal vez hasta el día de hoy me puedo emocionar por ese texto. Pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto a aceptar, estoy dispuesto a asimilar que esas cosas grandes y ocultas que yo no conozco van más allá de lo que yo he aprendido hasta el día de hoy? Esas cosas grandes y ocultas que yo no he visto ni conozco y que Dios tiene preparado para revelar a aquellas personas que se acercan a Él. ¿Estarías dispuesto, estás dispuesto, está dispuesta usted a aceptar y asimilar esas cosas? Yo te voy a decirte algo, cuando Rabí Yeshua de Nazaret, cuando Jesús enseñaba los secretos del cielo, dice que la gente quedaba sorprendida. La gente quedaba sorprendida y muchos decían, ¿y qué doctrina es esta? ¿Por qué? Porque la religión siempre te encasilla a aprender un conocimiento y eso es todo, ¿sí? Como que lo que puede aportarte, eso es, y ahí te quedas. Entonces, cuando empiezan a aparecer revelaciones mayores, cosas que ojo no vio ni oído yo, pareciera como que no estás listo para la petición que le pediste por tanto tiempo al Creador. Entonces, esas cosas que Dios tiene preparados para los que se acercan o para los que le aman, como dice la Biblia, es para gente realmente de mente abierta y que es capaz de salir de la zona de confort, de la teología, de la zona de confort, del sistema de la religión, incluso para decir yo voy por más, ¿sí? Entonces, cuando llega una persona, cuando Rabí Yeshua llegaba a las multitudes, habían personas que se maravillaban de su sabiduría espiritual. ¿Quién es este hombre? Decían, que con tanta autoridad enseña. Pero cuando habla de autoridad no se refiere a que él gritaba y era como un militar gritando en las calles. Autoridad habla con la seguridad que él revelaba los secretos del cielo en esa generación, que no estaban acostumbrados a escucharla.
Pero nos faltaba por otra parte, ¿sí? Aquellas personas intelectuales que se creían intelectuales y decían, este está hablando herejía, este está hablando blasfemia. Esos son los religiosos, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que en este curso nosotros vamos a revelar. Entonces, yo creo que tú desgracias a Hashem, al creador del universo, eh, porque tal vez lo que tú has pedido por mucho tiempo, a través de este curso ha llegado tu respuesta. Entonces, si tú quieres ver cosas grandes y ocultas que no has visto, entonces prepárate para recibirla, porque los secretos del cielo siempre tiene luz, los secretos del cielo siempre tiene comida espiritual fresca. Entonces, con esta introducción quiero partir la clase de hoy. Y vamos a ir poniendo las diapositivas, las láminas aquí en la pantalla. Clase 4. Ya, hoy vamos a revelar el secreto número 3. Y el secreto lo vamos a extraer del segundo capítulo de Mateo, del versículo 1 hasta el 12. ¿Ya? En todos estos versículos hay muchos misterios bien interesantes. Y como hemos dicho en las clases anteriores, los misterios revelados del reino de los cielos, los misterios revelados del Evangelio de Mateo, o como los misterios que están ocultos en este documento que en Occidente llamamos Nuevo Testamento, van más allá de la letra. Como cada documento de revelación espiritual, donde usamos la palabra técnica Kabbalah, libros de Kabbalah, documentos de Kabbalah, no tienen como propósito revelarte una historia, un cuento, sino que expresarte tal vez una historia, pero con el fin de revelarte a ti misterios espirituales. Por eso que Rabí Yeshua decía, a ustedes mi Padre le ha concedido que ustedes aprendan, reciban los misterios del reino, pero a otros no, a otros se le habla por parábolas. Entonces, las parábolas, ¿qué son? Son las historias. Entonces, la religión nos enclavó por 2000 años metido en la literalidad de estos documentos, en la historia, cuando este libro de misterios del reino, misterios revelados del Evangelio de Mateo, en el caso de este documento, con el cual hemos comenzado, tiene el propósito de revelarnos eh, misterios del mundo espiritual y relacionados a la espiritualidad judía, ¿ya? Cuando hablamos de espiritualidad judía, esto era lo que Rabí Yeshua enseñaba y difundía en el primer siglo. Entonces, esta espiritualidad, estos misterios, ¿sí? Aunque muchos de los misterios que Rabí Yeshua enseñó y nosotros vemos en el Nuevo Testamento, son misterios también que otros sabios recibieron y otros sabios revelaron. ¿Ya? Yeshua de Nazaret no fue el único que reveló misterios ni secretos del cielo o misterios del reino de los cielos. Como en Occidente ha sido colonizado por el cristianismo, ya sea católico, evangélico o protestante, siempre los ojos de la religión cristiana han estado solamente enfocados en el Nuevo Testamento, ¿sí? Desconociendo que dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, hay una amplitud de luz y revelación que cuando tú realmente lo estudias con un judío honesto, con un judío sincero, con un rabino honesto o con un cabalista honesto, te vas a darte cuenta que los textos que están aquí en el Nuevo Testamento tienen mucha similitud y están incluso en línea con los libros
de misterios y de secretos que los sabios del pueblo de Israel y profetas han revelado por miles de años. Vamos a ver entonces qué nos dice el texto literal. Vamos a leerlo y luego vamos a pasar a los secretos. Cuando Jesús nació en Belén, dice, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido, al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por la revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta ahí está el texto. Debajo de la letra, el alma de este texto, ¿cuál es? ¿Cuáles son los códigos secretos que hay en esta historia? Fíjate que es una historia que se ha repetido con varios personajes de la Biblia. Cambian los nombres, pero las figuras son las mismas. Yo te invito, no lo quise poner aquí, las personas que leen los libros judíos, hay un documento que se llama el Midrash. El Midrash es un documento judío que habla sobre relatos profundos acerca de los acontecimientos de los personajes bíblicos que vemos en la Torá o en la Biblia, y arroja detalles muy profundos de los eventos que ahí vemos. De hecho, te vuelvo y repito, de hecho, de este grupo que está aquí conectado, hay una sola persona, creo, o dos a lo mucho, que pusieron atención cuando yo dije que en cierta oportunidad di unas clases acerca de la Torá oral y la Torá escrita y el Nuevo Testamento. Otro día una persona me dijo, maestro, estoy repasando las clases, usted dijo que podíamos solicitarle estas clases, y se las compartí. Porque es muy importante tener relación con la
ya sea con la Torá escrita, la Biblia escrita, como también toda la revelación espiritual que Moisés recibió en el monte Sinaí, que no se escribió, sino que se le fue dado de boca de Dios a Moisés, y Moisés de manera oral comienza a transferírsela, esas enseñanzas, a Josué. Josué se la transmite a los jueces de Israel, los jueces y ancianos se la transmiten a los profetas, y así todo este conocimiento espiritual va siendo transmitido de boca en boca. Eso se le llama Torah Shebe'al Peh, es decir, la Torah oral. Les recomiendo, si alguien todavía quiere tomar esas clases, me las pide y yo se las puedo compartir, ¿ya? Entonces, en el documento que llamamos el Midrash, que es parte de la Torah oral y revelación que recibió Moisés en el Sinaí, se relata que el patriarca Abraham también fue perseguido. ¿Por quién? Por un rey en esa época que era conocido como Nimrod, ¿ya? Y en el nacimiento de Abraham, los astrólogos de Nimrod, aquel famoso personaje que construyó la Torre de Babel en la Biblia, dice que los astrólogos de Nimrod vieron una estrella precisamente arriba de la casa del papá de Abraham, que era Terah. Y ya venían prediciendo que se iba a levantar un líder. Entonces, vemos el mismo acontecimiento en paralelo con lo que vemos aquí. ¿Sí? Eso lo encuentran en el Midrash Bereshit, exactamente, Daniela. El mismo episodio vamos a ver luego con el nacimiento de Moisés. Es decir, en el nacimiento de Abraham, Nimrod quería matar al hijo, quería matar a Abraham. En el nacimiento de Moisés va a ocurrir lo mismo. Ahora cambia el nombre, ya no es Nimrod, sino que pasa a ser ahora Faraón, o Paró, como dice en hebreo, Faraón. ¿Ya? Entonces, el Faraón ahora es el que también le llega a los astrólogos de su reino a decirle que iban a ser el rey o el líder, el libertador, el redentor del pueblo de Israel. Así que mandó a matar a todos los niños también. Y ahí vemos cómo comienza la historia de este relato en el libro de Éxodo, en el capítulo 1 en adelante. Vemos cómo el faraón, sí, que no conocía a José, como dice la Biblia, mandó a matar a todos los niños, tuvo miedo, tanto ya sea por el libertador, como también por miedo a que el pueblo de Israel creciera tanto en número que terminaran derrotando a los egipcios. Pero todos estos relatos son códigos espirituales. Ahora vemos lo mismo, ahora cambia el personaje. De Nimrod pasamos al faraón y de faraón pasamos al rey Herodes. Entonces, según los relatos de la Kabbalah, los relatos de los secretos del cielo, y que incluso los encontramos en el Zohar, el libro del esplendor, y de los misterios del reino que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, nosotros tenemos los códigos de todo esto. Entonces, vamos a ver que en este relato hay muchos códigos espirituales. Vamos a partir con el primero. Prepárate porque aquí hay cosas que van a ser muy fuertes, en el sentido si has creído ciertas cosas, pero aquí vamos a poner en evidencia relatos bien interesantes. Lo primero, que Rabbi Yeshua nació en el mes de Nisan. Y cuando decimos que Rabbi Yeshua nació en el mes de Nisan, el mes de Nisan es el primer mes del calendario hebreo, ya, el calendario judío, cabalístico. El mes de Nisan es la unión del planeta Martes con la estrella de Aries. Repito, Yeshua nació bajo el signo de Aries.
que es la unión del planeta Marte con la estrella de Aries. Entonces, cuando tú ves en este relato que acabamos de leer, que se manifiesta una estrella, ¿sí? Como dice, porque su estrella hemos visto en el oriente. Cuando habla de la estrella, habla de la primera estrella, ¿sí? Y más importante, del signo del zodiaco judío o de la astrología judía. La primera es Aries. Entonces, Rabbi Yeshua era del signo de Aries, que es la unión del planeta Marte con la estrella de Aries. Por eso fue escrito también en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 2, este mes, es decir, el mes de Nisan, o donde comienza el programa de redención divina, fue el mes de Nisan, el mes de Aries. Luna nueva de Aries según la astrología cabalística o los secretos del cielo. Y la Kabbalah enseña, o en este caso nos dejó legado el patriarca Abraham. Las clases anteriores hablamos acerca del legado del patriarca Abraham. El patriarca Abraham nos dejó un libro de herramienta espiritual donde él nos reveló cómo el creador del universo, con las energías de las letras hebreas, dio origen al universo. Las letras hebreas son más que grafema, más que representación gráfica. Las letras hebreas son energías vibratorias que dieron origen a la creación. Entonces, cuando tú lees en la Biblia que Dios hizo el universo por medio de su palabra, bueno, la palabra tiene letras y esas letras son energías vibratorias. Esas energías vibratorias fueron las que dieron origen al universo entero. Entonces, esa palabra de Dios que son las letras hebreas o la energía de las letras hebreas, cada letra hebrea dio origen a algo. ¿Sí? 3 letras hebreas, de las 22 que existen, 3 letras hebreas dieron origen a los componentes de la naturaleza. Agua, fuego y aire, entre esos se mezcla y se crea tierra. Hay 7 letras hebreas que con su energía se dieron origen a los 7 planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. Y hay 12 letras hebreas, que con esas se completan las 22. La energía de esas 12 letras hebreas dieron origen a las 12 constelaciones del cielo, ¿ya? Que datan de Aries hasta el mes de Piscis. En el calendario hebreo está representado por el mes de Nisan hasta el mes de Adar. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Entonces, cuando tú conoces los códigos cabalísticos, los códigos del cielo, entonces que ya fueron dados por nuestros sabios, te vas a dar cuenta que Yeshua nació en un mes de Nisan. Y esto tal vez puede ser chocante o puede ser o algo novedoso también, porque puede ser cualquiera de los dependiendo de tu conciencia. Puede ser también novedoso porque dentro de muchos movimientos mesiánicos se ha enseñado que Yeshua nació en Sukkot, que Yeshua nació en la fiesta que la Biblia llama los tabernáculos. ¿Sí? Cuando yo no estudiaba los secretos del cielo, yo creía eso, que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? Y no, Yeshua no nació en Shavuot. Aquí estamos diciendo, Shavuot se celebra en el mes de Géminis. Estamos hablando de 2 meses más adelante, James. Yeshua nació en la fiesta de Pesaj. Esa es la respuesta. Yeshua nació en la fiesta de Pesaj, es decir,
conocido en la Biblia como la fiesta de la Pascua, ¿sí? La fiesta de la Pascua es la misma fiesta donde los hijos de Israel salieron de Egipto. Y te voy a decirte que esta fiesta, la fiesta de la Pascua, tiene mucho más significado espiritual, entre los cuales los cabalistas del primer siglo, es decir, los apóstoles de Jesús, revelaron acerca de su figura, ¿sí? Yo te voy a decir por qué. El patriarca Abraham, el padre del pueblo de Israel, o el padre de la fe, como se conoce en el Nuevo Testamento, el padre de la fe, él nos dejó un libro que conocemos como, ¿sí?, el libro de la formación, en hebreo Sefer Yetzirah. Y hay varias cosas bien interesantes. Primero quiero decirle que el mes de Nisan, basado en la constelación de Aries, es el primero de los 12 meses del calendario judío cabalístico y es el primero que se le fue dado a Moisés. Por eso leímos en la lámina anterior, cuando Dios le dijo, este será para ustedes el primero de los meses del año. Entonces, precisamente cuando le están dando a Moisés el primero de los meses del año, está ligado al signo de Aries, el mes de Nisan, ¿ya? Conocido también como el mes de Ab, el mes de Ab. Ab representa, viene de cabeza, es decir, en la cabeza de todos los meses, como también Ab representa la primavera, significa primavera. El primer mandamiento que se le dio a la nación de Israel recién nacida, antes del éxodo de Egipto, fue, como vimos, este mes, el mes de Nisan, será para vosotros el primero de los meses. Éxodo 12:2. Entonces, esa misma estrella que apareció y que va a ser como señal, cuando Dios le va a hablarle a Moisés, es la misma señal que se aparece ahora con Rabí Yeshua en su nacimiento. Mira, nos dicen nuestros sabios judíos, en el Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah, folio 11a, este mes, en el mes donde nació Yeshua, en el mes donde iban a salir los hijos de Israel de Egipto, este mes es conocido como el mes de la redención. De acuerdo con la opinión aceptada por nuestros sabios, como fue dicho, en Nisan fueron redimidos de Egipto nuestros padres, y en Nisan nosotros seremos redimidos. Repito, en Nisan, es decir, precisamente en la constelación de Aries, representado por el mes hebreo Nisan, fueron redimidos de Egipto nuestros padres, es decir, los hijos de Israel con Moisés. Y en Nisan, nosotros también seremos redimidos. Esto trae mucho significado también a la aparición de Rabbi Yeshua en su generación. Nos dice el libro de la formación, el Sefer Yetzirah, que nos dejó el patriarca Abraham, el padre de la fe, la carroza del amor divino en este mundo también, que este mes de Nisan, su masal o su constelación es Aries, ¿ya? Y Aries representado por un cordero. En hebreo, este masal es conocido como Talé, en hebreo. Está representado por Aries. Y Aries es la figura de un cordero. ¿No te hace como medio similar a todo lo que se va a hablar en el Nuevo Testamento refiriéndose a Rabí Yeshua? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera. El talé, o sea, el signo de Aries,
simboliza el sacrificio de Pesaj. Significa o simboliza el sacrificio de la Pascua. O sea, el cordero que sacrificaron en Egipto está representado por esta constelación llamada Aries. ¿Ya? Entonces, simboliza el sacrificio de Pascua, el primero que hizo el pueblo de Israel a Dios en aras de su redención. El pueblo de Israel mismo es simbolizado incluso por un cordero entre 70 lobos. 70 lobos alude a las naciones de la tierra, a las naciones no judías. De todas las criaturas de Dios, el cordero posee la habilidad innata de despertar misericordia con su voz, que es el origen del sentido del habla de este mes. Entonces, vemos acá que la constelación de Aries está representado también por el cordero, el que sacrificaron en Pascua. También el pueblo de Israel es representado por un cordero, incluso en el Nuevo Testamento. Creo que el apóstol Pablo, si no me equivoco, en Corintios, dice, porque nuestro cordero ya ha sido sacrificado, hablando de Jesús, hablando de Rabí Yeshua. Entonces, pero todo esto son códigos espirituales. Jesús nunca fue un cordero, ¿sí? O sea, no puedes comparar a un humano con un animal, pero todo eso son códigos cabalísticos, ¿sí? Todo eso son códigos cabalísticos que vamos a ir revelando poco a poco. Y también nos dice el patriarca Abraham en su libro, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, que este mes de Nisan está regido por una tribu representa una tribu de Israel. El carácter, la fuerza y la energía de una de las 12 tribus de Israel. Es por eso que cada mes del calendario hebreo cabalístico está representado por una de las 12 tribus de Israel. De hecho, no sé si ya lo pasamos aquí, no sé si lo dije en clases anteriores, pero los 12 discípulos de Rabí Yeshua de Nazaret, los 12 discípulos apóstoles, están representados también por una tribu de Israel y por una constelación del cielo. El número 12 constantemente en la Torá, en la Biblia, es mostrado. Las 12 piedras del patriarca Jacob, cuando dice que se quedó dormido y tuvo una visión de la escalera que la parte más baja tocaba la tierra y la parte más alta en el cielo. Vemos el número 12, vemos los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Vemos las 12 piedras que el sumo sacerdote, las piedras preciosas, esas 12 piedras que tenían el pectoral. Y así el número 12 está constante en la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Por qué aparece ese número 12 constantemente? ¿Por qué? Porque todos esos son códigos que nos llevan a la idea de que nosotros, como seres espirituales, tenemos que dominar la fuerza de los astros. Y cada patriarca, o sea, cada tribu de Israel, representa un mes de estas 12 constelaciones. Entonces, ¿cuál es la tribu representada en este mes de Nisan? En este mes de Aries, Judá. Judá es el rey, es el primero, ¿sí? De las tribus de Israel. Su nombre significa dar gracias, gratitud, ¿sí? En forma hablada. El rey rige a su pueblo con el poder de su palabra, como está escrito, porque la palabra del rey es su ley. De hecho, te voy a decirte algo, que es en este mes donde a los reyes de Israel se coronaban, en el mes de Nisan. Y está representado por la tribu de Judá, porque la palabra del rey es su ley. Dice nuestros sabios en el Talmud, en la Mishnah, tratado de Rosh Hashanah 1.1, dice, el mes de Nisan es el año nuevo para los reyes. ¿Ah? ¿Y cómo dice el Nuevo Testamento?
Hoy, Herodes hablando del nacimiento de el rey de los judíos. ¿No te parece curioso estos datos? El rey de los judíos alude a qué? Al mes de Nisan, a la constelación de Aries. ¿Y cómo comprobamos esto? En la propia Biblia está. Rabí Yeshua era de la tribu de Judá. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 7, verso 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Y con qué está ligado Judá? Con el mes de Nisan, el mes de Aries. Aquí tenemos los códigos revelados de todo lo que nos quiere. Entonces, Yeshua era del signo de Aries. Entonces, cuando tú ves esos comportamientos, si nos bajamos a nivel literal, esos comportamientos que el Nuevo Testamento de repente muestra de Rabí Yeshua con un carácter de profeta enfrentando a los corruptos, bueno, ese carácter viene de los Aries. Ellos son confrontativos. Obviamente, una persona que nació bajo esta influencia rectificada, atacando el mal y no pasando a llevar a las almas, o sea, a las demás personas. Entonces, Yeshua era del signo de Aries, que es la unión del planeta Marte con la estrella de Aries. ¿Ya? Entonces, en la lámina anterior te había mostrado que hubieron dos letras hebreas eh, con las cuales Dios creó, ¿sí? Un planeta, es decir, una estrella, y también la constelación. De hecho, te voy a decirte algo. Tenemos testimonio de que Rabí Yeshua, él murió en la fiesta de Pesaj. Eso no hay duda. Pero aquí hay un dato bien interesante. Los sabios del pueblo de Israel nos dicen que los justos, en hebreo lo que llamamos sadikim, los justos nacen, pero estamos hablando de justos de alta categoría, los justos nacen y mueren el mismo día que nacieron. Moisés nació el 7 de Adar, que es Piscis, y falleció un 7 de Piscis, un 7 de Adar. ¿Sí? Y eso lo vemos también en el Talmud, en el Tratado de Kiddushim, folio 38a, donde dice, se enseña en otra baraita, Moisés murió el séptimo día de Adar, y también nació el séptimo de Adar. Adar es el mes hebreo, así se llama, que está ligada a la constelación de Piscis. Es decir, Moisés nació y murió el mismo día. Esto fue un sadik, un justo. También hay testimonio del rey David. El rey David nació la fiesta de Pentecostés, lo que la Biblia llama Pentecostés, o en hebreo llamado la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Sí? Falleció, el rey David falleció el Shabbat, coincidente con la festividad de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, en el año 2924 desde Adán, o 837 años antes de nuestra era, el rey David falleció y nació en ese mismo día. Es decir, que la fiesta de Pentecostés, el rey David nació y también murió. ¿Qué vemos con esto? Que Rabí Yeshua nació en la fiesta de Pesaj, porque de que se estaba celebrando una fiesta en su nacimiento se estaba celebrando, nació la fiesta de Pesaj y murió en la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. Yo me acuerdo que años atrás tuve un maestro judío ortodoxo y él dijo, Rabbi Yeshua murió en la fiesta de Pesaj. Y nos dijo a los que estábamos estudiando con él, murió en la fiesta de Pesaj.
Yo no sabía por qué lo había dicho, no nos dio datos, no nos dio evidencia. Tuvieron que pasar muchos años para poder alcanzar todo este conocimiento, no por parte de él, sino por parte también de, de otro maestro, que también era judío, cabalista, y donde también en mis investigaciones, bendito sea el creador, voy a dar con toda esta información. Entonces, si Rabí Yeshua nació en su nacimiento, y como dicen los sabios del primer siglo, vino de la tribu de Judá, quiere decir de que su estrella es Aries. ¿Sí? Entonces, los grandes justos del pueblo de Israel han nacido y muerto el mismo día, la misma fecha. Tenemos a Moisés, tenemos al rey David y tenemos también a Rabí Yeshua. Vamos a pasar a otro secreto, o sea, a otro detalle de este secreto número 3. Fíjate bien que nos habla el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 2, verso 1, que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando la Torá habla de magos, incluso hace referencia a los magos de Egipto. Los magos, según los códigos espirituales, representan los 5 sentidos. Los 5 sentidos de la persona. Los magos que visitaron a Rabí Yeshua representan a los 5 sentidos que intentan hechizarnos con su sensualidad y su ilusión. Tú sabes que la percepción de los 5 sentidos es completamente limitada. Y tú con estos 5 sentidos, tú distorsionas la realidad, distorsionas un evento, distorsionas los procesos de la vida. Entonces, cuando la Torá, la Biblia o el Nuevo Testamento habla de los magos, es una alusión a los 5 sentidos que te intentan ilusionar y no te dejas trascender al mundo espiritual. Entonces, esto se denomina idolatría. Es decir, que cuando nosotros caemos o somos víctimas de los 5 sentidos, eso se denomina idolatría porque te estás dejando dominar por la parte exterior de la realidad y no por la parte interior, que es la espiritualidad. Te estás dejando dominar por los sentidos sensoriales y no por los sentidos extrasensoriales. Entonces, jamás nosotros vamos a poder trascender el mundo de la materia, jamás vamos a tener alcance a las dimensiones espirituales si solamente nos guiamos por los 5 sentidos. ¿Sí? No vamos a poder. Entonces, cuando tú te guías por los 5 sentidos, en nada te diferencias de los animales. ¿Sí? Tú comes, tú bebes, te puedes reproducir, si tienes sueño duermes. Todo eso tiene que ver con la parte sensorial, con lo que mi cuerpo puede llegar a alcanzar. ¿Y qué pasa con los sentidos extrasensoriales del alma? ¿Tú sabes qué alma eres? ¿Tú sabes tú sabes la información que trajo tu alma a este mundo? ¿Tú sabes a qué has venido a este mundo? ¿Cómo puedes acceder a esa información? ¿Cómo puedes alcanzar esa supraconciencia espiritual? El alma tiene sentidos extrasensoriales. El alma tiene ojos que logran ver las otras dimensiones, que logran ver el mundo espiritual. El alma tiene oídos que puede escuchar voces en el mundo espiritual. Entonces, a veces vienen conflictos
A veces vienen situaciones que vienen como maestros a tu vida, ¿sí? Y principalmente esas situaciones medias incómodas. Cuando tú eres una persona que está guiada por los cinco sentidos, todo el mundo tiene la culpa. Tú le echas la culpa a todos, pero no realmente no te haces responsable ni logras captar el mensaje que hay detrás. Entonces tú, como le echaste la culpa a la otra persona, no aprendiste la lección. ¿Qué es lo que sucede? La lección vuelve al tiempo después, pero ahora disfrazada de otra persona, disfrazada de otra situación similar. ¿Por qué volvió? Entonces, en la primera no te diste cuenta. Es como aquella persona que tiene una pareja, ¿sí? Se puso de novio con una persona, empezó a conocerla, ¿sí? Terminaron la relación, terminaron mal. Y la persona le echó la culpa a la otra, ¿no? Es que esta persona, esto aquí, allá, y vamos echándole la culpa al otro, ¿sí? Y a los meses ya anda buscando otra relación. Y con la misma sintonía, y con la misma frecuencia, ya anda buscando otra relación. Pero resulta que el que llegó, llega con la misma conducta que el anterior. Claro, los primeros 6 meses, buena química, ahí enamoramiento. De hecho, el enamoramiento es como es un hechizo para los cinco sentidos. Entonces van 4 a 6 meses hechizados, los magos te están, ¿sí? Los magos te están hechizando. Los cinco sentidos están guiándote por lo que miras, oh, qué bonito, cómo es la persona, cómo es el chico, cómo es la chica, qué bonito es. Pasaron los 6 meses de enamoramiento, te empezaste a dar cuenta que la otra persona te hiere, la otra persona es egoísta, la otra persona no tiene amor propio, la otra persona tiene un caos en su vida, no aporta, no te deja crecer, es tóxica. Entonces, ¿por qué? Porque vives de acuerdo a los cinco sentidos. Nunca aprendiste la lección de la relación anterior y te enfrascaste en otra. O pasa muchas veces, ¿ah? Yo de repente hablo con amigos que me dicen, yo comienzo a, dice, los amigos que son solteros, me dicen, empiezo a hacer teshuvá, empiezo a arrepentirme de mis aspectos negativos, quiero cambiarlos, empiezo a hablar con el creador, a encerrarme, a hablar con él, y de repente me empiezan a hablar chicas que no me hablaron nunca. Cuando no tenía la conciencia de elevarme, de acercarme a la divinidad, nunca me hablaron. Tuve, tuve ahora la intención de acercarme y empieza a aparecer una, hola perdido, hola desaparecido, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que si la persona está guiada por los cinco sentidos, va a mirar, a ver, vamos a ver la foto, a ver, vamos a ver cómo está esta chica, o vamos a ver cómo está este chico, vamos viendo, y los cinco sentidos te comienzan a engañar cuando detrás hay un trasfondo, tú no sabes quién llegó, no sabes quién apareció, no sabes con la intención que apareció, y después te das cuenta que pasaron un buen tiempo, a lo mejor saliste con la persona, te das cuenta que no llegaste a nada. ¿Por qué? Porque los magos vinieron a visitarte, ¿sí? Entonces, cuando buscas el ascenso en tu vida espiritual, vienen los magos del oriente a visitarte, ¿sí? Van a aparecer disfrazados de cualquier situación que a tu cuerpo le gusta, cualquier situación que a tus cinco sentidos le llama la atención, ¿sí? Hay un rezo judío en la mañana
que nos ayuda a trascender la ilusión de los cinco sentidos. De eso bendecimos al Creador. Este rezo de la mañana dice Shelo Asani Goy. Dice Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goy. La mujer dice Goya, el hombre dice Goy. La traducción dice, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que no me hizo gentil. ¿Pero qué significa eso? Esto significa que el pueblo de Israel ha recibido una herencia que son las letras hebreas. El pueblo judío trasciende de este plano físico al plano espiritual a través de las letras hebreas para conectar con los sentidos extrasensoriales, es decir, los sentidos espirituales, y no ser dominados por los sentidos físicos. Por eso nosotros decimos, Shelo Asani Goy, decir, me has hecho parte de esta herencia de las letras hebreas, que al conectar con sus energías espirituales, mi alma puede salir de este plano físico, puede vencer la ilusión de los cinco sentidos y su percepción para ingresar al mundo espiritual. Entonces, la única herramienta que nos permite trascender los cinco sentidos, es decir, vencer a los magos, es la visualización de las letras hebreas. Entonces, queda descifrado qué significan los magos en el texto del Nuevo Testamento. Vamos por más. Nos habla de Belén. Cuando dice Yeshua nació en Belén de Judea, también en el verso 5 ellos le dijeron en Belén de Judea. ¿Qué significa Belén? En hebreo es llamada Bet Lehem. Bet Lehem es la casa del pan, así se traduce. Fue transliterado como Belén al español, ¿ya? Pero la riqueza espiritual está en el texto hebreo. ¿Cómo se dice Belén en hebreo? En el original, Betlehem, la casa del pan. Pero no está hablando de un pan físico. Está hablando, esto es un código que alude al estudio profundo de los secretos del cielo. Cuando la Torá habla del pan, hace alusión al maná que viene del cielo. Y el libro del esplendor, el libro del Zohar, nos dice que el maná que comieron los hijos de Israel era el estudio profundo de la Torá. Es decir, eran los secretos del reino de los cielos. Por eso dice el pan que cayó del cielo, porque los secretos del cielo vienen de un mundo muy elevado, que es conocido como el mundo de la emanación espiritual. Entonces, nacer en Betlehem, nacer en Belén, es un adjetivo para todos aquellos que estudian la Kabbalah. Entonces, si el texto de Mateo nos dice que Rabí Yeshua nació en Betlehem, nació en Belén, nos está diciendo que era un cabalista, era un judío que estudiaba los secretos del cielo, los secretos de la Torá. Sí. Entonces, el pan que los hijos de Israel recibieron no es otra cosa que los secretos del cielo. De hecho, cuando tú llegas a una conexión muy profunda con la divinidad, que en Kabbalah decimos, esa persona alcanzó un yihud, alcanzó una unificación con el Creador, o una debekut, un apego con Dios.
Cuando una persona alcanza ese apego, esa fusión con la divinidad, incluso tú puedes decir, yo soy el pan que descendió del cielo, porque de tu interior emanan los secretos del cielo, de tu interior emanan los misterios de la Torá, los misterios del reino de los cielos, emanan de ti. Ya saben entonces lo que significa que Rabbi Yeshua nació en Betlech. Es importante estar conectado a la casa del pan que viene del cielo. Hay un código que aparece acá que es Herodes, ¿ya? Cuando Yeshua dice, nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. El rey Herodes, ¿quién es? El rey Herodes representa las fuerzas del mal, ¿ya? Las fuerzas del mal. Encabezado, ¿por quién? Encabezado por Samael, lo voy a decir solamente una vez, que es el cabecilla de las fuerzas del otro lado, con su esposa, la demonia Lilith, ¿ok? Solamente lo digo esta vez para que conozcan sus nombres, pero Herodes representa las fuerzas del mal, ¿ya? Entonces, las fuerzas del mal, es decir, Herodes en el lenguaje metafórico del Nuevo Testamento, se turban cuando un alma escapa de sus planes malévolos. Y esto fue lo que le aconteció a Herodes. Se turbó. Herodes representa las fuerzas del mal. Entonces las fuerzas del mal se turban cuando un alma escapa de sus planes malévolos. Entonces, cuando la persona comienza a estudiar la Kabbalah, las fuerzas del mal se turban porque ya no pueden más con esa alma. Por eso hay tanto ataque a la Kabbalah, tanto ataque. Por una parte, los Erev Rav en el pueblo judío, que no dejan que la Kabbalah se difunda, y por otra parte, en el mundo no judío, diciendo que la Kabbalah es brujería. Es decir, hay tanto ataque a la Kabbalah, inducido por las fuerzas del mal, porque en el momento que la persona comienza a estudiar la Kabbalah, esa alma sale de su control, sale de su tutoría. Las fuerzas del mal se perturban cuando un alma se escapa de su control. ¿Se das cuenta? Por eso dice el verso 3, Mateo capítulo 2, verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Qué interesante es todo esto. ¿Ya? Entonces, las fuerzas del mal que representan Herodes, dice que se alió con los reyes magos, ¿cierto? Se alió con los reyes magos. ¿Quiénes son los reyes magos? O los magos, los cinco sentidos. Entonces, las fuerzas del mal tienen un aliado. Las fuerzas del mal se van a querer colgar de tu ignorancia, de tu mente estrecha, de tus cinco sentidos, de esa percepción limitada que a veces tienes, para atacarte. Pero cuando trabajamos la espiritualidad, ¿qué es lo que sucede? Herodes, que representa la fuerza del mal, y los magos se separan. Es decir,
Cuando tú trabajas tu espiritualidad, elevas tu conciencia, conoces los mundos espirituales, tu conciencia se ha ampliado a entender el mundo espiritual y la relación que tiene con el universo y tu realidad, que las fuerzas del mal se separan de tus cinco sentidos. Ya no tienen potestad, porque eres tú en tu conciencia que ahora domina los cinco sentidos, es decir, domina los magos. Cuando trabajamos la espiritualidad y comenzamos a activar los sentidos extrasensoriales, tanto Herodes, que representan las fuerzas del mal, como los magos, no tienen acceso a nuestra vida. De lo contrario, eres víctima del karma, o como decimos en Kabbalah, tikkun astral, que trabajan a través de los cinco sentidos, orquestados por las fuerzas del mal, trayéndote problemas. ¿Sí? Entonces, cuando tú, cabalista, eh, niño en el lenguaje metafórico del Nuevo Testamento, haces la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, los magos no tienen influencia en tu vida. Qué importante es elevar el estado de conciencia. Qué importante es trascender los cinco sentidos. Qué importante es conocer el mundo espiritual. Qué importante es conocer el mecanismo y funcionamiento del universo. Qué importante conocer los límites de tu cuerpo, los límites de tus cinco sentidos y lo trascendente que es tu alma. Entonces, cuando logras conectar y vivir de manera permanente la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, y tu conciencia se mueve en el día en los dos mundos, los magos no tienen influencia en tu vida, es decir, los cinco sentidos. Bien. Entonces, niño, en el lenguaje de la Kabbalah, niño, que representa, es un código para hablar sobre los cabalistas. Dice el verso 8, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Niño, ¿qué es lo que es? Niño es un código para hablar de los cabalistas, de aquellas personas que se han adentrado en el estudio de los misterios del reino de los cielos, en el estudio de los secretos del cielo. Por lo tanto, niño, en el lenguaje de la Cábala, es un sobrenombre para todos los cabalistas. El Zohar, el libro del esplendor, en los preliminares dice que cuando sale el arco iris es tiempo de examinar a los culpables. Pero los culpables se salvan por el mérito del alma de los patriarcas y de los niños pequeños que estudian la Torá. Cada vez que vemos un arco iris es que hay un decreto de diluvio y por el mérito de los patriarcas y de los pequeños, niños pequeños, no ocurre. Dios detiene ese decreto porque lo juró y por el mérito de los niños pequeños que estudian la Torá. Los niños pequeños son las personas que estudian la doctrina esotérica, es decir, la Kabbalah, los secretos del cielo, los misterios del reino de los cielos. Ellos son los que sostienen el mundo. Por lo tanto, cuando tú ves en el Nuevo Testamento que dice, eh, ir y averiguar con diligencia acerca del niño, está diciendo que Rabbi Yeshua era un cabalista. ¿Sí? Era un cabalista.
Las fuerzas del mal intentaron por todos los medios que el alma del Mashiach no estuviera presente en cada generación. Yo te voy a decirte algo. El alma del Mashiach ha estado en este mundo ya por 6000 años. Ha venido y se ha retirado. Ha venido y se ha retirado. Entonces, vemos en Rabbi Yeshua el alma del Mashiach. Y aquí te quiero decirte algo. Mashiach es un alma. Es un alma que de hecho ni siquiera estuvo presente en el pecado de Adán, aunque estuvo dentro de él, pero la Kabbalah dice que Adán antes de pecar, dice que hubieron almas que se desapegaron de él. Una de esas almas que se desapegaron de él fue el alma del Mashiach. Entonces, así como Moshe Rabenu, ¿quién era? Era el Mashiach. Las fuerzas del mal quisieron, quisieron matar a Moshe, a Moisés, lo quisieron matar. El faraón, representado por el faraón, las fuerzas del mal lo quisieron matar. Las fuerzas del mal, representado por Herodes, ahora en estos textos, intentaron por todos los medios que el alma del Mashiach no estuviera presente en cada generación. El alma del Mashiach estaba en Rabbi Yeshua. Evidencia de lo que querían matar. Entonces, la Kabbalah enseña que en el sabio de cada generación se encuentra el alma del Mashiach. Y ese sabio de cada generación es un cabalista. Por eso las fuerzas del mal intentan que el alma del Mashiach no esté en cada generación intentando matarlo. Pero yo te voy a decirte algo. El alma del Mashiach nadie la puede matar. Por eso que Akadosh Baruj Hu, el creador, el santo bendito sea, hizo del Mashiach un alma y no un cuerpo. Es decir, que el Mashiach puede estar en cada generación, o el Cristo, como dice la Biblia, el Cristo puede estar en cada generación y lo pueden matar. Lo pueden matar. El cuerpo, pero el alma, nadie. El alma del Mashiach es un alma indestructible. Entonces, en el cabalista principal de cada generación está presente el alma del Mashiach. A ti te enseñaron siempre a ver a un personaje, ¿sí? El cuerpo, no que Moshe, el Mashiach. No es que Yeshua es el Mashiach. No es que el Rabbi Nachman es el Mashiach. No es que el Rabbi de Lubavitch es el Mashiach. La religión te hace ver con los 5 sentidos. La religión te hace ver, a ver, veamos los detalles, a ver qué condiciones tiene que tener Mashiach, y empieza a ver a través del lente físico, con apoyo de los magos, con apoyo de los 5 sentidos, a ver dónde está el Mashiach. Las personas que meditamos constantemente vemos al Mashiach en el mundo espiritual. A veces cuando comparto con amigos cristianos, yo les pregunto, cuando tú dices, o cuando la Biblia dice, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, con el Mashiach, que es en hebreo,
Cuando tú dices, estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, ¿lo estás diciendo porque la Biblia lo dice? ¿O porque realmente es una experiencia viva en ti? Porque es fácil decir, estoy sentado, porque mi vida, como dice Pablo en Colosense, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, pero porque la Biblia lo dice. ¿Cuánta experiencia has tenido con el Mesías tú? ¿Cuánta experiencia has tenido con Cristo tú? ¿Cuántas veces a la semana tienes experiencias con Él? Aquí no le estamos poniendo ni siquiera nombre. Aquí no le estamos poniendo ni Moshe, no le estamos poniendo ni Rabbi Yeshua, no le estamos poniendo ni Rebe Nachman de Breslev, ni el Rebe de Lubavitch. Aquí no estamos poniendo nombre humano. El Mashiach es un alma. Y esa alma es una conciencia espiritual que solamente los cabalistas tienen acceso a hablar con él. Por eso que hay una historia de Rabbi Baal Shem Tov también. Ese creo que él era el abuelo de Rabbi Nachman de Breslev. Dice, cuentan los sabios que Rabbi Baal Shem Tov, él dice que subió en un estado de meditación a los mundos espirituales y se encontró con el Mashiach, se encontró con Cristo, lenguaje bíblico, y le preguntó, pero ¿cuándo vas a venir? Se encontró con Mashiach, con Cristo, y le dijo, ¿cuándo vas a venir? Le preguntó en el mundo espiritual, Rabbi Baal Shem Tov. Y el Mashiach, o Cristo, le respondió, yo vendré después que tú difundas tus manantiales. Cuando habla de que se difundan tus manantiales, se está hablando de los secretos del cielo. O sea, yo vendré cuando se difundan los secretos de la Cábala, los misterios del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, si tú no accedes al mundo espiritual, jamás vas a saber qué significa estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Esta cosa no es automática. Esta cosa no funciona porque la Biblia lo dice y simplemente porque la Biblia lo dice, funciona así y ya. No, experiencia viva, experiencia verdadera. Entonces tú te puedes morir esperando que Cristo venga. Te puedes morir esperando que el Mesías venga. Pero yo te voy a decirte algo. No es necesario que te mueras para tener una experiencia viva con el alma del Mashiach en los mundos espirituales. Y esa alma, como ya sabemos, está en cada generación. Es por eso que el Mashiach, que está hospedado, ¿sí?, en cada generación, en un cabalista, tal cabalista te va a hablarte mucho sobre asuntos mesiánicos, como lo hacía Rabbi Yeshua. El Ben Adam, el hijo del hombre, esto aquí, el hijo del hombre aquí, el hijo del hombre allá. Rabbi Yeshua constantemente hablaba del hijo del hombre, ¿sí? Entonces, muchos confunden que es el Mashiach. Mashiach es un alma que está hospedada en cada generación. Creo que, por último, el cabalista que medita recibe acompañamiento del cielo y la protección constante. El cabalista que medita recibe millones de ángeles. Eso Rabbi Yeshua cuando se enfrentó a muchas personas dijo, mira, yo puedo pedir una legión de ángeles a mi padre
Y aquí se termina todo. Pero que eso no es solamente lo pudo haber hecho él, tú también lo puedes hacer. Pero tienes que adentrarte en el estudio de los misterios, de los secretos, y no solamente vivirlo de manera, o sea, saberlo de manera teórica, sino práctica. ¿Te fijas? Entonces, la Kabbalah enseña que cada secreto, mira, que cada secreto que nosotros estudiamos, creamos un ángel. Consecuentemente, esos ángeles que creamos en la madrugada, cuando nos levantamos en la madrugada a estudiar los secretos del cielo, esos ángeles son protectores para nosotros y defensores a favor de las personas que estudian la Kabbalah y meditan. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no dejarse influenciar del karma astral o el tikkun, entre tanto que no esté liberado. Yo voy a decirte algo. Dios creó los planetas y las estrellas para beneficio de nosotros, para que esas oleadas energéticas que están en el universo sirvan para tu beneficio. Pero vino una estrella y lo secuestró. Ya di el nombre de ese personaje que está representado por Herodes. El cosmos está capturado por inteligencias. Esas inteligencias son lo que nosotros llamamos los ángeles. Es decir, en Marte hay un ángel, en Mercurio hay un ángel, en el Sol hay un ángel, ¿sí? Es decir, todos estos ángeles están allí. Mientras tanto que no se libera el cosmos, hay que hacer todo lo posible para alejarnos de dicha influencia astral. Bien, hasta aquí ha llegado la clase número 4. Hemos revelado el secreto número 3 del Evangelio de Mateo, capítulo 2, que datan del verso 1 hasta el verso 12. Que estos secretos sirvan para la elevación de tu alma, aplicación para tu vida, y tu conciencia se siga ensanchando. Tu conciencia se siga ampliando. ¿Ok? Esa sea la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos.